la casa, la casa de los abuelos, la casa paterna, donde la hechura de la hallaca era una fiesta fraterna, donde llegaba todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, familia y gente que no era familia, que eran amigos. Eh, y bueno, esa significación absolutamente colectiva que siempre ha atravesado la hallaca en toda familia, porque a fin de cuentas creo que la hallaca básicamente es un tema muy familiar y muy peculiar. Es la gran confección culinaria del clan. La tribu que somos todos, a fin de cuentas en Venezuela, pero cada casa es un clan. El clan donde nos reunimos y la pasamos bien y estamos sumergidos desde niños en los aromas, en los trabajos, en las tareas, que es muy importante. A mí, por ejemplo, la tarea que siempre me pusieron fue lavar las hojas y limpiarlas. Y después cocinarlas, porque en el caso de Trujillo, nuestra hallaca, como el guiso es crudo, lleva más tiempo de cocción. Y siempre se hicieron a leña. Y todavía en casa la hacemos a leña. Entonces, entre esa cosa del humo, ya cuando ya se estaban cocinando, y la hechura, porque nosotros no tenemos el olor del guiso, como lo tienen en Caracas o lo tienen en el centro cuando se cocina el guiso, porque es un guiso que está macerado y que está crudo, y que quienes se ocupan del guiso, que son básicamente las mujeres, están haciéndolo, pero no hay ese recuerdo del olor del guiso, pero sí el olor de la cocinada, porque es el olor del humo, de la leña, y cuando empiezan a oler esas hallacas que se están cocinando cuando el guiso ya entra en calor. Pero, pero es eso fundamentalmente. Mira, la hallaca tiene esa trascendencia para los venezolanos. Es un plato que recorre todo el país. Junto con la arepa creo que es el plato que todos tenemos en común, cada lugar, cada estado, cada región a su manera. Yo creo que la hallaca caraqueña sin duda es la hallaca más compleja, la hallaca más interesante, la hallaca con mucho más matices y que resume con mucha más certeza el mestizaje, porque a fin de cuentas es un plato mestizo, un plato originariamente mestizo, incluso antes de ser la hallaca que nosotros hoy conocemos, creo yo. La hallaca llanera me gusta mucho, y sobre todo la hallaca barinesa, que es la hallaca costureña, porque también es un macerado parecido al trujillano, el guiso crudo, usan el vino, el vinagre, lo dejan de un día para otro, etc. Y bueno, y la andina, que es la hallaca con la que uno nació, con la que uno creció. Pero yo después que probé la caraqueña, dije, oye, aquí hay otra cosa. Hay otra complejidad, hay otros matices, hay otra potencia, otra fuerza. Y sin duda es única esta hallaca que hacen aquí en Caracas. A mí no me gusta decírselo mucho a los caraqueños porque se lo creen, pero ciertamente la hallaca caraqueña es para mí la número uno. Luego la angostureña, que todavía se sigue haciendo allá en Barinas, y la hallaca andina, que más o menos es muy parecida entre los trujillanos, los merideños y los tachirenses. Yo creo que todas son muy parecidas, todas las hallacas andinas. Por ejemplo, el uso del garbanzo creo que es común también, pero en los trujillanos es bastante garbanzo, mucho garbanzo. No tanto para hacer una hallaca de garbanzo, pero sí mucho garbanzo. Y obviamente 100% cochino. 100% cochino. Y no hay una prolijidad tampoco importante con los adornos, porque el propio garbanzo termina siendo como el adorno fundamental, que las hay en las hallacas tachirenses y en la merideña. Sí cuiden un poquito más el adorno. Creo que nuestra hallaca es probablemente la más rústica de todas las hallacas andinas, probablemente. Que por el hecho de ser rústica no significa que no sea sabrosa.
es muy sabrosa. Esa tosquedad y esa rusticidad precisamente es su belleza. Y cero dulce. Ahí no hay papelón, no hay azúcar en el guiso, o sea, es una hallaca salada. Y de acuerdo a la receta de cada casa, más picante o menos picante. Pero eso creo que es fundamental, fundamental. Y bueno, y obviamente la cocción en leña, que probablemente en Trujillo esté más marcada esa cocción que en el resto de los Andes, aunque obviamente también cocinan en leña los tachirenses y los merideños, pero en Trujillo prácticamente todavía la gente cocina su hallaca con leña. Yo le pongo hallaca, a la hallaca y al bollo picante, sí, sí. Aunque yo soy trujillano y yo le cuestiono a mis paisanos que a veces exageran con el picante. O sea, yo uso el picante porque me gusta, pero es para como que complejizar y adornar los sabores que el plato tiene. Yo no voy a bañar a una hallaca de ají porque quiero que la hallaca sepa hallaca, no que sepa solamente ají. Igual con el bollito, aunque el bollito per se es picante, incluso se hace picante. Aunque bueno, para los que no comen picante, uno siempre hace unos que no tienen picante. Pero sí, sí, hay que ponerle al bollo picante y a la hallaca cuando lo necesita, porque uno puede también hacer las picantes, las hallacas, sin problema. Lo que pasa es que como la hallaca, en el caso de la hallaca andina, tú no puedes corregir el guiso porque no lo estás cocinando, es difícil saber cómo está de picante. Yo siempre hablaba mucho de eso con Armando, cuando iba para su casa, estaban haciendo hallaca. Y me gustaba ir cuando Armando estaba corrigiendo el guiso, al final, lo último. Y a veces yo me asustaba porque Armando decía picante y le ponía picante. Dulce, le ponía dulce. Ácido, le ponía más salsa inglesa o más. Y era como una suerte de deporte extremo que Armando Escarone disfrutaba, ¿no? Y porque él creía en que el guiso de la hallaca debía ser muy potente, porque al día siguiente todos esos sabores también bajan, ¿no? Y las hallacas suyas eran así como picanticas, ¿no? Las trujillanas pueden ser más picantes, pero todo depende de la sazón de la familia. Pero el tarro de picante está ahí para que cada quien le ponga el picante que quiera. Tal cual, tal cual. La carabina es una hallaca. De hecho, nosotros cuando hablamos de la carabina, en general hablamos de la hallaquita de caraota, ni siquiera le decimos carabina. Sí se le dice carabina, pero más cuando andan turistas por ahí. Pero nosotros los trujillanos llamamos a la hallaquita de caraota o hallaca de caraota. Y lo lindo de esa hallaca es que se come todo el año. Y se consigue en todas partes todo el año. Y en las casas se hace y se cocina, se confecciona todo el año. Cosa que no ocurre con otros tipos de hallacas en Venezuela, que son básicamente en la temporada navideña. Nosotros tenemos hallaquita de caraota todo el año. En Semana Santa tenemos otra hallaca, creo que se ha perdido un poco, que es la hallaca de pescado. Y es una hallaca de pescado muy rica porque es un guiso muy gustoso del pescado de río que traen los andinos, o los trujillanos en este caso, del llano, cuando llevan las verduras. Llevan las verduras para allá y se traen pescado salado. Ese pescado se desala y se hace un guiso delicioso con el cual se rellena la hallaca de pescado en hoja de plátano. Hay gente por ahí que de repente usa el bijao, pero muy poco, muy poco. Eso ya es como que de plátano. Y es muy gustosa, muy sabrosa y son pasteles, como nosotros llamamos a la hallaca también allá, pasteles que se hacen también todo el año, pero exclusivamente en Semana Santa por el tema del religioso, de la provisión de la carne, etcétera, etcétera. Y de verdad son muy sabrosos, muy sabrosos. En Trujillo se come mucho pescado salado de río. En los mercados trujillanos, en el mercado Valera, en el mercado Boconó,
En todos los grandes mercados se consigue sin falta el pescado salado. Nosotros los trujillanos comemos, bueno, tal vez por la lejanía que tenemos justamente del mar, tenemos un consumo de pescado de río importante, cotidianamente. Y bueno, debe ser por eso que también que está la tradición de hacer la yaca de pescado. Pues repito, pescado salado. Pescado de río salado. La yaca, dado que es y creo que hay consenso en eso, es el principal plato de nuestra cocina. Paradójicamente a la crisis alimentaria, paradójicamente a que el país no está en su mejor momento económico, es una sobreviviente. La hallaca sobrevivió a la guerra de independencia, porque ya existía la hallaca en el siglo XIX, muy parecida como hoy la disfrutamos y la conocemos. Sobrevivió a la guerra federal, sobrevivió al gomecismo, que fueron tiempos duros también. Y como la hallaca para mí es, y ya me voy a poner un poco sociológico, pero es así, es una raíz epistemológica, es episteme, es saber, es conocimiento, un conocimiento que esta sociedad y esta cultura ha venido macerando por si se quiere, siglos. Su memoria es muy potente, muy poderosa. Incluso dejando de comerla o de prepararla en nuestras casas por razones económicas, ella está en el imaginario y conforma, digamos, parte de nuestra identidad de una manera muy potente. Esa raíz de saber popular, colectivo, que además atraviesa todo el país, que no distingue clase social, además, porque es muy democrática. Obviamente la hallaca de los humildes es una hallaca más modesta que la hallaca de los pudientes, pero a fin de cuentas ambos tienen hallaca. Y ambos se relacionan con la hallaca más o menos de la misma manera. Hay que seguirla trabajando, seguirla divulgando, obviamente, más aún en tiempos de crisis, donde comer los platos que cotidianamente comíamos más o menos bien en este país, donde las desigualdades y las diferencias sociales, las inequidades siempre han estado, pero hoy tal vez somos más pobres que nunca. Antes éramos pobres, pero no tanto como ahora. Ahí está y siempre ha estado la hallaquita. La hallaquita del pueblo, la hallaquita de la gente, independientemente de su clase social. Ahora, ¿qué quisiera yo? Que, por ejemplo, hubiese hallaca todo el año y que en los restaurantes, digamos, tuvieran la opción, por lo menos, saber que en el restaurante tal, una vez a la semana hay hallaca. Bueno, como fue en el pasado. Venezuela pasó de comer hallacas todo el año, paulatinamente, por cambios urbanos, por cambios económicos, por el mismo cambio del rol de la mujer dentro de las casas, etcétera, dentro del hogar, a terminar siendo una hallaca, o sea, un plato de las festividades navideñas. Pero qué rico sería que uno sepa, que la gente sepa cuando quiere comerse una hallaca, que en tal sitio hay los sábados hallaca, que era como era antes. En muchos restaurantes en Caracas y en Venezuela, los sábados era el día de la hallaca. Y eso está registrado. Y eso sería muy interesante. Yo tenía un amigo que era muy divertido, murió ya, el Enano Rodríguez, que era un humorista, que él hacía hallacas 2 veces al año. Él en julio, agosto hacía hallacas. Y además decía, yo voy a hacer hallacas porque yo no sé si llega a diciembre. Y me gustan mucho. Y efectivamente, la última vez que hizo hallacas, al mes se murió. Y bueno, se comió su hallaca, porque para él comerse la hallaca era una cosa fantástica. Y probablemente si eso ocurriera, que esté la hallaca siempre presente, no solamente en las festividades navideñas, y obviamente lo que las escuelas de cocina están haciendo, las escuelas de gastronomía, etcétera, donde se está enseñando la hallaca, es muy importante. La hallaca es tan maravillosa que todavía da para investigarla mucho. ¿Por qué? Porque uno piensa, bueno, pero ¿por qué la hallaca es así? ¿Por qué estas carnes? ¿Cómo se fueron incorporando? ¿Por qué en el oriente del país le incorporan papa y huevo? ¿Por qué? Claro, obviamente hay razones geográficas. Se hace la hallaca con lo que la gente tiene.
en su ecología. Pero yo sé que, o sea, probablemente debe haber otras razones que hay que investigarlas. O sea, el tema de la yaca no se cierra nunca, siempre está abierto para investigarlo, para construirlo, para deconstruirlo, porque es una construcción epistemológica muy potente, donde hay un saber y un conocimiento popular increíble, increíble. Probablemente la epistemología del maíz, como nuestro gran pan, y la epistemología de la yaca, bueno, ahí nosotros podemos entender muchas cosas, saber interpretar mucho de cómo somos, por qué somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Es muy interesante. Y bueno, yo digo eso, o sea, bueno, yo hay muchos, pues. La yaca es de un poder simbólico, de un poder, es un lenguaje con una identidad y una fuerza colectiva asombrosa. Y probablemente pocos platos en América Latina, hablando de nuestras tradiciones que son comunes, pocos tengan la potencia que tiene la yaca. Tal vez el mole, por ejemplo, en México, tenga algo parecido. Mucha fuerza de saberes, y de saberes populares, saberes colectivos, que están en todo el país. O sea, en todos los rincones del país está la yaca de cualquier manera. Es así. El hecho que hoy haya tantos venezolanos fuera del país, bueno, creo que estamos hablando ya de 8 millones o algo así, es importante porque las migraciones son las que hacen que las cocinas nacionales se conozcan. La cocina china, la cocina italiana, por ejemplo, la cocina árabe, se conoce como se conoce porque ha habido grandes migraciones de gente de esos países. Y como nosotros tenemos la memoria de nuestra yaca tan casi que inconscientemente marcada, pues los venezolanos estamos llevando esa potencia simbólica nuestra, cultural, al mundo. Suerte. Fíjate, yo estaba revisando en estos días los recetarios donde aparecieron por primera vez la receta de la yaca. Y hay varios, pero hablando del siglo XX, para no irnos tan atrás, está la receta de Graciela Schell Martínez, de la cocina de Casilda, que se publicó en el año 53. En el 53. Y luego vino la receta de Scagnone, a la manera de Caracas, pero que funciona más o menos para el resto de las hallacas, no tanto para las orientales porque ya son de pescado, pero funciona. Ya hay unas codificaciones que ese venezolano que está afuera, aunque se haya ido muy joven, la puede replicar, la puede reproducir, porque a fin de cuentas la mayoría de esos venezolanos nacieron aquí y fueron niños aquí. Los niños venezolanos que no nacieron aquí, pues tienen a sus padres que son los que les van a enseñar lo que es esa gran fiesta colectiva de hacer y disfrutar de la yaca. Pero ya teniendo codificada una receta, que ojo, hay otras, no solamente la de Armando, también hay otras, ya se hace posible que se replique fuera de una manera más o menos fidedigna. Porque también se puede correr el riesgo de que se reproduzca, pero se reproduzca mal, tergiversada, con falta de ciertos ingredientes, etc. Porque obviamente los platos viajan, pero a veces viajan mal, porque no se consigue todo lo que hace falta. Sin embargo, creo que lo único que, al menos en Europa, no se consigue con facilidad para la yaca es el ají dulce, pero de resto todo se consigue. Yo he hecho yacas en España y bueno, y he conseguido hasta el propio ají dulce. Cuesta, pero se consigue. Entonces, bueno, viaja y viaja la identidad, viaja a Venezuela, viaja al país, viaja a la memoria, viaja a la identidad. Y bueno, y ese ser venezolano que está como cuando viaja en cuatro. Cuando un venezolano viaja con su cuatrico, viaja a Venezuela. Si viaja la arepa, si viaja la yaca, si viaja el pan de jamón, si viaja el corbullón, si viaja la carabina o la yaquita de Caragota, o sea, cualquier cosa, si viaja el perico, está viajando a Venezuela y se está conociendo.
puede ser preocupante, no lo sé, que lo que uno comienza a ver fuera, cuando se montan negocios de venezolanos que montan sus negocios para sobrevivir fuera, no se esté trabajando la riqueza de nuestra cocina como debería. Siempre es lo más fácil, la empanada, la cachapa, la arepa. Y no está mal, o el tequeño, tampoco está mal, pero eso no solamente es la cocina venezolana. Ojalá la yaca la comenzara. Esos restaurantes venezolanos más o menos acomodados que ya existen en el mundo, tengan la yaca siempre, para que la gente la conozca, siempre en el menú, no solo en diciembre. Eso sería interesante. Pero bueno, esta diáspora, si se puede llamar así, bueno, apenas está iniciando. Tendrá que pasar muchos años porque eso lleva mucho tiempo. ¿Cuánto le ha costado a los italianos ser lo que soy hoy en el mundo en la cocina? Bueno, por lo menos 150 años. Nosotros ojalá más bien podamos regresar todos, pero bueno, hay que esperar a ver qué va pasando con la cocina venezolana fuera en el contexto de su internacionalización. Sí, Armando Scagnone tenía todos los diciembres una obsesión, que era conseguir ese vino. Y yo tuve la suerte de conocerlo y compartir mucho con él, y todos los años andábamos en esa búsqueda. Y es una búsqueda difícil, porque la yaca es difícil. O sea, es un plato muy, muy sabroso, pero muy complejo, y muy lleno de matices. Y esos matices donde no hay un sabor, que es el sabor predominante, sino es una explosión de sabores, en el mejor de los casos equilibrada, donde el picante es enemigo del vino, donde el maíz está, al maíz también le cuesta un poco el vino. Entonces siempre era difícil. Sin embargo, conseguimos varios años vinos interesantes que, sobre todo, y era la discusión que Armando y yo teníamos cuando hacíamos eso, él andaba detrás de la alianza perfecta. O sea, y él decía así, la alianza perfecta, que fuesen los dos. Y yo andaba tras el vino que dejara tranquila a la yaca, que no la molestara, o que la yaca se le acercara, pero a su bola, digamos, ¿no? Porque para mí la reina en la mesa es la yaca. El vino es como un complemento. Es rico comerse una yaca con un vino, si es un buen vino mejor, pero se corre el riesgo de que el vino la moleste, la altere, la mediatice, y perdamos, en el afán de estar bebiendo el mejor vino, un buen vino con la yaca, lo que la yaca nos da, lo que nos ofrece, lo que nos muestra, que es esa riqueza de matices y de aromas y de sabores y de texturas única. Porque yo creo que la yaca es el plato más complejo que tenemos nosotros en Venezuela, hágase donde se haga, sea en los llanos, sea en el oriente, sea en los Andes, en el centro del país, es el más complejo y el más difícil de elaborar. Por eso siempre discutíamos mucho y creo que la alianza que conseguimos más bonita fue un Viña Altagracia de Pomar, cuando Pomar hacía un Viña Altagracia joven, que no tenía barrica, que no tenía crianza en roble, era pura uva, pura fruta. Y Armando decía que era lógico porque era el vino de la tierra. O sea, nuestro vino con nuestro gran plato. Pero ese era un vino muy sabroso, pero un vino inofensivo. Y de verdad respetaba muchísimo la yaca. Ese recuerdo que fue como que la más, como que el hallazgo. Lamentablemente Pomar dejó de hacer ese vino. O sea, lo descontinuó y comenzó a hacer vinos más complejos, etc. Pero ese era el vino que yo recuerdo que funcionó mucho mejor. Estábamos con un buen vino, disfrutábamos de la yaca y los dos se entendían, sin sobresaltos, digamos.